Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea. Hola oyentes de Radio Sefará, tengo el gusto de tener en los micrófonos de la radio a un personaje muy querido aquí y en todo el mundo sefardí, que es Paco Díez. ¿Qué tal, Paco? Estupendamente, Jorge, incluso con estos calores. Incluso con estos calores, Paco es un investigador, un buscador y rebuscador en el tesoro de la música sefardí y también en la música española, porque tú comenzaste justamente en la música folk española y de allí fuiste acercándote a la música sefardí. Y el personaje al que vas a homenajear este próximo 6 de septiembre en un concierto en Córdoba tiene mucho que ver con ello. Estamos hablando de Moshe Shaul, un sefardí israelí que durante muchos años fue el estandarte de la lengua judeo-española en la radio en Israel, luego en la publicación aquí en Jerusalén, etcétera, etcétera, pero que para ti, me contabas, era como una especie de padre o padrino, ¿no?, que tuviste. Absolutamente, Jorge, padre, y Ruth y Davidov, su mujer Ruth Shaul, como una madre, ¿no? Cuando fui la segunda vez a Israel, porque la primera fui con mi grupo, el que has citado, que fue uno de los primeros grupos que tuvo un monográfico sefardí en España, La Bazanca, grabado en el 83, pues fuimos en el 89 a Israel y yo seguía a la publicación de aquí Jerusalén, ¿no? de Moshe y de sus colaboradores. Y como tú bien has dicho, Moshe era la voz de Kol Israel de la radio y era la voz del ladino. Y además, pues, creador, junto con sus colaboradores, que los tuvo y buenos, de una pequeña gramática para acercar a la pronunciación del ladino, ¿no? Del judeo español, del judesmo. Y cuando fui la primera vez invitado por ellos, por la Autoridad Nacional del Ladino y por aquí Jerusalén, a tocar, bueno, pues me llevaron a un hotel y después de conocernos bien, porque nos conocimos en el 89 también, cuando fui por la Bazanca y con la Junta de Castilla y León, después de conocernos bien me dijo Moshe, dice, la segunda vez, que he estado unas cuantas veces después, ¿qué prefieres, mi casa o un hotel? Un buen hotel, porque me llevaron a un buen hotel. Y yo dije, Moshe, tu casa. Y claro, en su casa hemos tenido la oportunidad de compartir nochadas sefaradíes con activistas del ladino, encabezadas por Itzhak Navon, que estuvo varias veces, encabezadas por Sartí, pues un poco por todos, ¿no? Y allí comiendo delicias que cada familia, que cada pareja sefaradí, cada activista llevaba, ¿no? Y bueno, una verdadera delicia. Luego, pues cogíamos la guitarra y cantábamos con algún librico que teníamos, el de Matilda Cohen, de cantes sefaradíes. Cantábamos un poco todo y bueno, no hacía falta cantar solamente en ladino. Desde el Bésame Mucho, Historia de un amor, todas las que, pues ya sabes que fueron los mayores consumidores de copla cuando aparecieron los primeros soportes en gramola, ¿no? Y bueno, pues te digo, era solo para explicar que cuando iba allá estaba en mi casa, que les tengo como mi familia. Ahora en noviembre seguramente vuelva, no para tocar, sino para estar con ellos, porque no tuve la oportunidad por trabajo de estar cuando falleció Moshe, y bueno, tengo muchísimas ganas de darles un abrazo. Bueno, este homenaje, como dijimos, va a ser en Córdoba y vas a estar acompañado por Raúl Olivar, que es un guitarrista de flamenco, aunque tú también tocas muchos instrumentos, especialmente de cuerda, que te permiten a la vez cantar. Exacto, la guitarra flamenca es el hilo conductor. Tuvimos la fortuna de interiorizar un repertorio que conseguimos también materializar en un CD, y llevar algunas de esas canciones que curiosamente estaban ahí y gracias a Moshe y gracias a sus colaboradores pudimos conseguir los 13 temas
se trata de esencias de sefarad, de el comer y el cantar es al empezar. Y resulta que es un disco que está orientado hacia la gastronomía sefaradí y judía en general y los ritos en torno a la mesa judía, ¿no? De canciones de agradecimiento. También incluimos en el repertorio Adon Olam, incluimos alguna canción que no aparece en el disco, pero es un disco eminentemente provocado por Ruth y Shaul, porque ella escribió un libro, la mujer de Moshe, escribió un libro en hebreo de gastronomía, sobre todo búlgara, de los sefardíes de Bulgaria y Balcanes, para que sus nietos y sus familiares jóvenes pudieran mantener esa gastronomía. Y cuando me enteré de ello, le dije, Ruti, yo quiero completar ese disco de alguna manera con ese libro que se llamaba Aroma de pimentones asados, y quiero completarlo con música, y le pareció la idea estupenda. Y entonces produje un libro disco que me costó Dios y ayuda, en todos los sentidos, en esfuerzo y en dinero lo produje yo. Como somos unos quijotes, pues disfrutamos mucho con ello, pero perdimos dinero, pero es igual, está ahí y es algo que queda para la posteridad. Moshe Shaul lo tradujo del hebreo al latino, y María José, mi santa, mi compañera de viaje de toda la vida, lo tradujo al castellano. Y como era muy difícil plasmar las recetas hechas por ella, que ella cocinaba estupendamente, todavía vive, pero ya no cocina, lo que hicimos fue contar con un chef joven de aquí de Valladolid que reprodujo todas esas recetas en su casa y sacó fotografías de cada una durante 3 meses, ¿no? Entonces, esas fotografías, más cuentos y collages de la autora, de Ruth Shaul, y el disco, pues conforman Aroma de pimentones asados, con el disco El comer, el cantar y el al empezar, es esencias de sefarad, Raúl Olivar y yo, ¿no? Llevando esos ritmos más o menos a palos del flamenco, ¿no? Así que en ese disco Moshe Shaul presenta de viva voz en audio todos y cada uno de los temas, e incluso recita uno de ellos, que es un dicho sefardí antiguo y que está también en el disco. Así que en Córdoba preludiará las canciones que hagamos Raúl Olivar y yo con su propia voz en audio. Genial, una presentación realmente original, ¿no? Ahora tú me decías de estas recetas de Ruti que era de origen búlgaro, pero Moshe no era de Bulgaria, ¿no? Era de Turquía. Desmir, sí, pero Moshe era un ¿Con la hombre... comida se llevaban bien? Con toda la comida se llevaba bien, con la comida turca, claro, pues hablaba turco, igual que Ruti, que fue consejera cercana a 5 presidentes de Israel, ¿no? En asuntos sociales. O sea, era gente muy, muy querida, muy apreciada y que ha tenido mucho que ver en la actual historia de Israel, ¿no? En la historia contemporánea de Israel. Bueno, también mencionabas entre los que visitaban la casa de Moshe y que conociste ahí, a Yitzhak Nabón, que llegó a ser presidente de Israel. 2 Aparte, legislaturas, sí. sí, bueno, y aparte de haber estado antes en la política, pero porque hay que aclarar que en Israel la presidencia es algo más bien equivalente a lo que es aquí el rey, es una figura, pero no tiene un perfil político, sino representativo, ¿no? Y él fue el primero que realmente marcó el poner en valor la herencia sefardí, ¿no? Que había trabajado muchísimo en ello. En realidad, todos ellos son nombres, hay una serie de nombres en Israel de gente que aparecen y vuelven a aparecer los mismos nombres que son los que en los años 50 empezaron a reivindicar algo que en los primerísimos tiempos de Israel pues había dejado de lado en pos de la unidad lingüística, etcétera, pues todos hablaban hebreo y no querían que la gente hablase en yiddish o en ladino, y esto había quedado un poquito de lado, pero en los años 50, gente como Moshe Shaul, como Yitzhak Levi, ¿no? El padre Levi, claro. de la cantante de Yasmín, y por supuesto Moshe Shaul,
y todos los que todavía continúan, que seguramente en esa época eran los menores de la casa, ¿no? Pero que siguen trabajando en la radio, en programas en judío español y trabajando en la Autoridad Nacional del Ladino, que es un invento maravilloso porque evidentemente es una lengua que está condenada a desaparecer como lengua madre, porque ya no se habla en las casas, pero que sí se puede preservar. Como lengua viva, exactamente. Si no, ya sabes que está siendo preservada incluso en universidades estadounidenses y en otra, y también la Real Academia de la Lengua le declaró parte importante, integrante de la Real Academia, ¿no? Pero desgraciadamente los ladinoparlantes, pues digamos, son muy mayores, los que aprendieron el ladino en casa, ¿no? Sí. Con quien he tenido la suerte y tengo todavía la suerte de tener contacto, pero se nos están yendo, ¿no? Le quedan seguramente al ladino vivo, la lengua viva, le quedan unos 10, 15 años como mucho. Y luego, pues, hay personas jóvenes que lo hablan muy bien, pero y que, bueno, terminará unificándose, ¿no? Porque aquel esfuerzo que se pretendió hacer entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial para unificar el latino, se fue al traste con la Shoah, ¿no? Y con Claro. toda la pérdida de intelectuales y todo lo que aquello supuso. Entonces, bueno, pues terminará unificándose, pero no dejará de ser una lengua artificial, porque ya no se aprende en casa. Y si no se aprende en casa, pues bueno, hay algo que se pierde, hay algo que se nos va. Pero sigue existiendo este formato de producción cultural, porque no solamente que siguen surgiendo artistas que abordan este repertorio, por ejemplo, de canciones o libros de recetas sefardíes. Yo creo que hay muchas más que las abuelas sefardíes se imaginaron jamás, porque hay muchísimos libros sobre eso. Pero no solamente eso, sino que hay mucho interés en que esto de alguna manera se preserve, ¿no? Pero claro, un lenguaje es difícil que se preserve si uno no se cría dentro de él. Exactamente, Jorge. Y yo creo que también es importante. Yo tuve la fortuna de formarme como filólogo, filología románica, especialidad francés, muchos años de latín, porque fui seminarista, 3 años de griego clásico. Y bueno, pues me ha ayudado muchísimo el oído musical que tengo y los latines y los griegos para hablar diferentes lenguas, ¿no? Y entre ellas, pues disfrutar descubriendo el latino, que tiene un componente desde que empezó la Asociación Israélite Universelle a llegar a la zona balcánica del antiguo Imperio Otomano. Y bueno, pues esas palabras afrancesadas que no me gustan nada, pero que están ahí. Que, bueno, yo sé, digamos, cuáles son las francesas y cuáles son las que se llevaron de acá, más las que ellos ampliaron. Pero creo que entre los que nos siguen, Jorge, en la cultura sefardí, creo que falta un poquito de rigor en cuanto a la pronunciación del ladino, que es verdad que no siempre es la misma y que tendrá que unificarse, pero hay que hacer un esfuerzo en cuanto a la pronunciación, porque cuando yo empezaba con la bazanca, en el 83, Canciones Sefardíes, aquel primer disco, que fue uno de los primeros, como digo, de un grupo español haciendo música sefardí, pues pronunciábamos como Dios nos dio a entender, porque no teníamos ningún referente. Pero ahora que tengo esos referentes, ahora que puedo entender y hablar ladino con ellos cuando llevo 3 días allí, porque cuando llegan los ladinoparlantes a España se deforman por el castellano, ¿no? O Claro. como cuando llegan a Argentina, o cuando llegan a cualquier país latinoamericano donde se hable español. Pero creo que se debería hacer un poco ese esfuerzo, sobre todo en el caso de los músicos y cantantes, de los cantantes profesionales que tienen a gala, y que me parece estupendo difundir el idioma, la música sefardí y el idioma judío-español. Claro, pero es que ahí hay dos problemas. Uno, que las letras las leen transliteradas de alguien que igual es un americano o un inglés y que pone, por ejemplo, para pronunciar la J pone la KH y entonces pronuncian cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay el tema de una contaminación a veces excesiva de querer hacer la música sefardí como ejemplo de música del mundo, de todo el mundo, ¿no? Entonces mezclándola a veces con cosas
hay cosas que están muy cercanas como la cultura española, cosas muy cercanas como la cultura de lo que el Imperio Otomano o del norte de África, pero ya a veces se les va la mano y se entusiasman y lo mezclan con cualquier cosa y no pasa nada porque la gente sea consciente de que eso es una versión libre, pero hay muy poca gente que hoy en día se dedica a eso y va a escuchar los discos más antiguos, sino que escuchan los discos más modernos y entonces hacen una neotradición de eso. Completamente. Yo entiendo que no podemos evitar, hombre, si fuéramos etnólogos, etnógrafos, bueno, pues vale, pues vamos a seguir ese tema cantado por ese señor o esa señora de Chinecale o de Izmir o de Salónica. Vamos a seguir esa línea melódica y vamos a seguir el makam y vamos a seguir todo. Yo entiendo que yo he podido comprobar que a los sefardíes a los que yo me dirigía, Moshe, Navón, Saltí y todos los demás, les encantaba mi forma de cantar la música sefardí, que no era el idioma, que no era la versión original que yo había aprendido y que decidí darle mi propio tamiz, mi propia impronta, ¿no? Claro. Creo que era una impronta española que a ellos les gustaba mucho. eso es el melisma, ¿no? Y en vez de darle el melisma turco, que también les gustaba, pero les llegaba menos, es verdad que es un poquito más iberizada, mediterranizada, occidentalizada. Pero sí que creo que se debería de hacer un pequeño esfuerzo más, o un mayor esfuerzo, en vez de, como tú dices, ir al grupo, ir a escuchar o a Paco Díez o a cualquier otro intérprete de los mayores, de los que ya empezamos a ser mayores, que ya lo hemos tamizado y lo hemos hecho evolucionar hacia algo, es importante ir hacia la versión original y a partir de ahí darle tu propia personalidad, porque la música nunca se ha parado en ninguna cultura, siempre ha evolucionado y más con la cantidad de influencias que nos llueven, que nos bombardean diariamente de todo tipo de músicas, ¿no? Porque más y que menos está con Spotify para pasar un poco el rato, en cualquier momento, o en el coche, o en cualquier momento, pero la pronunciación creo que merecería la pena, digamos, estudiarla un poquito más, ¿no? Yo tuve la fortuna, así como no la tuve en el 83, en ese primer disco, pues he tenido la fortuna de aprender, pero no de aprender académicamente, sino aprender con ellos en nochadas, en conversaciones, disfrutando. Y claro, es como aprenderlo en la familia, ¿no? De forma tardía, pero lo aprendí como en la familia y entonces para mí es algo tan entrañable y tan emotivo que me siento parte de ellos. Uh-huh. Bueno, vamos a recapitular un poquito. El concierto es el día 6 de septiembre. ¿En qué sitio de Córdoba es la actuación? Pues mira, es en una terraza donde hacen, te voy a decir exactamente, creo que lo tengo aquí. Que para estas alturas de septiembre conviene que sea al aire libre porque, o que tengan aire acondicionado, ¿no? A las 11:30, una vez en Córdoba, llegué con 37 grados y medio, 23, 30. Sí, Con sí. eso tengo todo. Entonces, va a ser en una terraza, te voy a decir exactamente, de donde se celebran, bueno, aparecerá en la web del área de turismo, ¿no? Sí. Todavía. Si no, la buscamos y la ponemos en el texto que acompaña. Exactamente. No estoy seguro porque tenía que haber buscado antes. Pero lo que sí sabes es el repertorio, Sí. porque el repertorio son todas canciones en judío español, pero ya me has mencionado alguna en hebreo, ¿no? Me has mencionado el Adon Olam, no sé si había alguna más. Mira, esa canción lo que hacemos es recitarla, Señor del Mundo. Primero la recitamos en castellano con unos arpegios de guitarra flamenca y luego entra la mandola conmigo y la voz cantada en hebreo, ¿no? Hay una de las, como está todo orientado, casi todo orientado a la gastronomía y a los ritos en torno a la mesa, hay la primera canción es La comida del aní, la comida del pobre. La comida del aní es avica seca, no comió el peloní nunca más. En tiempo de haba fresca, tiempo de trufandá, al bacal ande y demandá, vos mira en la cara, vos dice que está muy, muy cara, ¿no? Y luego, pues eso, al veiká mira de traer, pescado no me traigas, en fin,
es la comida del Ani, la comida del pobre, de lo que comía el pobre, ¿no? Luego Claro. hay un tema que grabamos y que hemos retomado, un canto de boda de ahí de cenar al desposado en Jaquetía de Marruecos, ¿no? Pescado frito de Marruecos también es una canción ciertamente un poco erótica, ¿no? Porque habla de pescado frito, vende Jacob, ande lo coció en la sartén de más alto. Ay, qué sartén que tiene más alto, quién se la calentó el señor Jacob, ¿no? Y luego, pues eso, pan caliente vende Jacob, ande lo forneó en el forno de Mazaltó. Ajá, y qué forno que tiene Mazaltó. ¿Quién se lo jameó? El señor Jacob, ¿no? Perejil y culantro vende Jacob, ande lo jarfeó en el Fedán, en el jardín de Mazaltó. Ajá, y qué Fedán que tiene Mazaltó. ¿Quién se lo jarteó? El señor Jacob, ¿no? Bueno, Y esa, fíjate, con va con... Sí, digo que con la jaquetía también habrás aprendido un poco de árabe, porque la un, jaquetía tiene- un poquitico, porque son temas ya bastante, ¿cómo decir?, adulterados por el castellano de la metrópoli, pero sí hay algunos temas que sí, sí, sí. tienen. Hay unas coplas de Hanukkah que aprendí de Bienvenida a Aguado en Jafo, que venía de Chinacale, ¿no? Una mujer maravillosa, menudica. Bueno, en fin, es que tengo la fortuna de haber conocido a Shoshana Weig, a muchísima gente que cuenta todavía mucho para el tema, y para mí eso ha sido un privilegio, ¿no? Fíjate, un séptimo de la gente de mi pueblo, yo soy de Piñel de Abajo, al lado de Pesquera de Duero, Peñafiel, un séptimo de mi pueblo se apellida Aguado. Ajá. ¿Qué te O sea, voy a que contar? bienvenida igual era de tu pueblo también. No lo sé si era de mi pueblo, pero seguramente muchos de esos de mi pueblo sean conversos, ¿sabes? Eso también. Oye, Bueno, y seguramente yo. bueno, tu carrera artística por lo menos parece indicar que tienes mucha afición por eso, ¿no? Ah, así Te que, podría, bueno, te podría contar una anécdota corta, porque no sé el tiempo con cuéntame, el que cuéntame, cuéntame. contamos. Pues en 2017, tocando para mi hermana y amiga Dorina Aljadez, para su comunidad en Seattle, ¿no? Le condecoraron con la Orden de Isabel la Católica, creo que sabes, ¿no? En octubre, allí estuve yo, en octubre anterior. Y cuando en 2017 invité a los dos Hazán de las dos sinagogas de Rhodes y de Izmir a subir conmigo. Previamente habíamos ensayado un poquito, ¿no? Una voz barítona increíble, Isaac Asuz, y otro varón, ¿no? Y cuando estábamos los tres cantando al final, todo el mundo alrededor de Doreen Al-Hadef y otros, y Benarroya, estaban dándose de codazos diciendo, ¿quién tiene la cara más de judío de los tres? ¿Quién es más auténtico? ¿Quién tiene más cara de judío de los tres? Y todos, Paco. Pues sí, pues sí. Y aparte, te lo digo ya desde la coetaneidad, que cuando nos volvemos más viejos, con el paso del tiempo se nos ve más las ascendencias, ¿no? Es Tú, decir, de tú, pronto, tú Askenaz, Askenaz. sí, 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 pero que tú también tienes pinta de esto de haber sido del Arache o de por ahí, por lo menos. De cualquier sitio, pero al menos proveniente de aquel país de Oriente Medio, ¿no? Pues lo que te decía, unas coplas de Hanukkah preciosas de Bienvenida a Guado, que también hablan de la gallina, hablan del vino, hablan de la esculacha, hablan de la carne en el tandur, hablan, pues eso, de gastronomía. Pues luego metimos también Paipero, Fray Pedro, ya sabes, ¿no? Una canción que grabamos con la bazaca, pero la versión cortica, la versión menos escabrosa. Pero cuando me hice una gira por los Cervantes de Marruecos y lo canté, recuerdo, en Casablanca, me dijeron, sefardíes muy poderosos, me dijeron, oye Paco, estás cantando la versión descafeinada. Así que ya ahora cantamos la versión en plena regla, ¿no? De Paipero, Fray Pedro, pues ya sabes, un fraile que dejó preñadas 120 damas, que las damas eran monjas, y etcétera, etcétera, ¿no? Dice el final, estando Paipero sentadito al sol mamá, con los calzones blancos y encima un cordón. Cordón del frailecico, hay que adico cordón, ¿no?
Bueno, vamos a ver, no le vamos a hacer el show ahora en la radio, así que los que quieran disfrutar de todo lo que es capaz de comunicar Paco Díez y que estén en la zona de Córdoba el 6 de septiembre, pues tienen una cita ineludible. Así que les recomendamos con 4 manos que vayan a verlo, a escucharlo y a disfrutar. Muchas gracias, Paco, y me imagino que también desde algún lugar en el cielo también te lo está agradeciendo Moshe Shaul este homenaje que le vas a brindar. Seguro que sí, seguro que sí. Estuvimos Loada al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Odula Adonai Kito, in Leolam